Buenas tardes, mi nombre es María Ángela Chaviel y hoy vamos a explicar qué es la narración y qué es el cuento. Pues primeramente la narración es el desarrollo verbal de una serie de sucesos relatadas de una manera ordenada y específica. Estas pueden ser reales o pueden ser ficción. La narración puede ser como un cuento, una noticia o una anécdota. ¿Cuáles son sus elementos? Pues los elementos de la narración, primeramente es el narrador. Pues el narrador es la voz que cuenta la historia o narra una historia, un cuento o incluso una noticia. Por ejemplo, en las noticias, el caso, pues el narrador sería el periodista. Los personajes. En toda historia hay un personaje. Pues los personajes estos pueden ser, en todo relato hay una historia. Entonces, estos personajes pueden ser los protagonistas, que pueden ser las personas que están pasando por ese hecho. Los antagonistas, que son, por lo menos en un cuento, son los que quieren, por lo menos así, los antagonistas en el cuento serían los malos, que van a evitar lo que quieren hacer los protagonistas, y los testigos, que los testigos son los que están en presencia de la historia. Las acciones, pues todo cuento, toda historia, toda trama, ocurren pues escenas y episodios. Las acciones, esta es la trama que sucede, que está en el suceso, en el hecho. El espacio, pues el espacio es donde ocurre los eventos, el suceso o la historia. Por lo menos en un cuento puede ser una casa, o un bosque. O en una noticia puede ser en la calle 14 con carrera 18, pues así es más que todo el lugar, es el lugar. El tiempo es el momento en el que está sucediendo la historia. La trama, la trama es la totalidad de las anécdotas que compone la historia. Entonces, ¿qué es el estilo directo? Pues el estilo directo es la representación literal de las palabras propias del personaje. Por ejemplo, una novela. Estas pues es las palabras directas de un personaje, cuando el personaje habla por sí mismo su historia. Cuando no hay ningún narrador, cuando no hay ninguna voz que cuente esa historia. Entonces, el estilo indirecto es cuando el narrador hace referencia a las palabras de los personajes, que es cuando cuenta la historia a través de su perspectiva, a través de lo que él cuenta. Entonces, ¿qué es el cuento? Pues un cuento es un tipo de narración breve, generalmente basada en puede ser ficticio o no. Esto tiene personajes que desarrollan una trama que puede ser relativamente sencilla. Pues, ¿cuáles son las características del cuento? Las características del cuento, pues se trata de como ya dije, se trata de una narración breve que relata una serie relativamente sencilla, y es un hecho que tiene su inicio y un fin. Procura narrar de manera directa, más o menos directa, sin darle tanta vuelta. Tiene que ser algo directo. Posee una única línea argumental. Esta tiene que tener pues unos personajes que deben de tener sus acciones y tener acciones y unas acciones variables. Entonces, posee una unidad de efecto.
Es decir, esto tiene que estar estético, tiene que ser reflexivo y emocional. O sea, es decir, nos debe dejar como una moraleja o debemos aprender algo de esa historia. Y se encuentra escrito en prosa. Partes del cuento. Pues las partes del cuento, tiene un inicio, que su inicio pues aquí hablamos el mundo de su mundo. Hablamos de dónde se encuentran los personajes, qué quieren hacer los personajes, los protagonistas más que todo, que quieren hacer, que quieren encontrar. Ahora, la complicación. Esta es la segunda parte del cuento. La complicación se trata de cuando ya la escena se vuelve un poco más turbia, se vuelve un poco más interesante, más densa. Aquí es donde algunos elementos, como algunos personajes, quieren quitarle la satisfacción o los deseos a los personajes, a los protagonistas, que estos serían los antagonistas. Entonces, el desenlace es el cierre del cuento, que aquí es donde solemos pues saber que si estos personajes encontraron lo que quisieron desde un principio. Muchísimas gracias.